La inteligencia artificial ha revolucionado por completo la investigación y nosotros como investigadores debemos adaptarnos a ella o nos quedaremos atrás. Si eres doctorando, investigador o estudiante de máster, quédate porque este vídeo te va a venir perfecto para aprender cómo usar ChatGPT para tu investigación. Voy a presentarte varias formas en las que yo uso esta plataforma y cómo las puedes adaptar para tu campo y para tu investigación. Si no me conoces, soy Alejandro Medina, un estudiante de doctorado de Economía en la Universidad de Verona. Si te gusta este contenido y lo estás disfrutando, por favor considera suscribirte y dejarme en los comentarios cómo usas tú este tipo de plataformas. Así se ve ChatGPT, así que lo primero que hago yo para empezar a escribir un nuevo artículo, para hacer mi investigación, es empezar un proyecto. Así que le damos a nombre del proyecto y le llamaremos artículo 1. Aquí podemos guardar todas las cosas relacionadas con este proyecto, tanto artículos, investigación, datos, etc. Todo lo que queráis tiene que ir siempre dentro de este proyecto para que la plataforma lo recuerde. Bien, la primera forma de usar ChatGPT es pedirle que nos dé ideas de investigación para nuestro campo, para nuestra investigación, porque a veces no sabemos por dónde empezar, estamos un poco atascados y ChatGPT nos puede ayudar mucho. Así que vamos a ver el prompt. Yo le digo, muéstrame ideas de investigación para un doctorado en vuestro campo, en mi caso economía, sobre vuestro tema, en mi caso Pay for Delay. Un truco antes de darle es que yo os recomiendo que añadáis todos los archivos posibles. Os podéis bajar tantos papers como queráis de internet, del Google Scholar, etcétera, y los añadís aquí. ¿Por qué? Porque si le dais una especie de cuerpo, de información a ChatGPT, él ya sabrá de dónde partir y no tendrá que buscar la información en internet o en otras fuentes, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí nos está dando varias ideas de investigación y lo bueno de este tipo de prompt es que no solo nos da la pregunta de investigación, sino que, como le hemos dicho, ¿cómo podemos añadir algo a la frontera del conocimiento? Nos está dando la contribución. Cuando nosotros investigamos es muy importante que defendamos qué estamos aportando al campo, qué nuevo, qué novedad estamos aportando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la contribución y te da una posible metodología. Como siempre, esto lo podéis ir cambiando vosotros. Recordad que esto es interactivo, así que le decimos que abra el lienzo. Bien, ahora ya ha acabado, ha tardado un poco porque nos ha dado un montón de preguntas de investigación posibles y como siempre os digo, esto es interactivo, así que puedo venir y escribir una sección en la que desarrollo el Pay for Delay, lo que sea, ¿de acuerdo? Otra cosita que podemos hacer es decir, de acuerdo, esta pregunta de investigación me parece bastante interesante, así que le voy a decir a ChatGPT que desarrolle un poco más sobre esta pregunta. Entonces le escogemos la pregunta de investigación, le damos a preguntar a ChatGPT y lo enviamos y veremos que aquí en el chat nos va a editar el lienzo, está escogiendo la pregunta y nos va a desarrollar un poquito más la pregunta, la va a hacer un poquito más larga, nos va a explicar pues por qué es importante esta pregunta de investigación, etc. El segundo modo para usar ChatGPT es el siguiente. Yo vengo, le subo un artículo y hago que ChatGPT me desmenuce un poco el artículo y me haga la lectura un poco más amena. Antes de leer un artículo que no estoy muy seguro si me puede ayudar o no, lo primero que le digo es que me genere 10 palabras clave, 15 palabras clave de un artículo que yo le subo. Entonces le doy al prompt y me habla sobre qué hay en este artículo. Entonces leo las palabras clave y digo, este artículo pues me puede interesar porque hace cosas de oligopolio, hace cosas de demanda que yo hago, ¿no? Entonces ya profundizo más. Una vez he decidido que quiero leer el artículo, lo que le digo es, de acuerdo, extráeme 3 ideas clave, porque a veces los artículos explican varias cosas a la vez. Aquí están explicando cosas de econometría, pero también me están explicando cosas de estimación de la demanda y además, encima de todo esto, nos están explicando toda una historia sobre la resistencia de antimicrobios, la demanda por estas medicinas, etc. Entonces le digo, extrae las 3 ideas del artículo y hace un parágrafo resumiendo las conclusiones de este artículo. Así que le doy y nos va a dar otra vez las 3 ideas clave. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto es algo muy desmenuzado, muy simple. Si queremos leer el artículo, si queremos profundizar en él, entonces ya tendríamos que leerlo nosotros mismos. Otra forma muy útil de usar ChatGPT es para profundizar en los métodos. A veces estamos encallados en nuestra investigación, sea del tipo que sea matemática, no sabemos por dónde tirar, no sabemos analizar bien algún texto, algunos gráficos, algunas ecuaciones, como es mi caso. Entonces yo voy a ChatGPT y le pido que me ayude. Esta es mi primera versión de mi artículo, que aún tiene que ser muy retocada, pero como podéis ver, tengo un montón de ecuaciones y a veces me cuesta un poco llegar a la derivación exacta matemática, a veces me encallo, ¿no? Entonces yo voy a ChatGPT y le digo que me ayude en esto. Vamos a ver cómo lo hago. Vengo aquí, le he subido el archivo a ChatGPT y le digo, ayúdame con X, en este caso las derivaciones de mi modelo de demanda. Entonces, explicarle un poco dónde estáis encallados. No entiendo Y, es decir, yo no entiendo cómo pasar de la función de utilidad a otra ecuación. Entonces,
le damos. Lo bonito de esto es que nos hace un paso a paso en nuestro método de cómo salir adelante, de cómo desencallarnos. En mi caso, por ejemplo, es muy útil lo que me dice en el primer párrafo, ¿no? La clave para derivar la ecuación de utilidad media, que es esta delta que no acababa de entender, es x, y, z. Entonces, lo que nos va a hacer es como una especie de profesor personal que sabe de nuestro tema y nos va a ayudar poco a poco a ir derivando. Como veis, aquí me hace toda la derivación matemática de mis ecuaciones y nos ayuda a llegar a la ecuación final. Esto, insisto, lo podéis aplicar no solo a ecuaciones, sino a cualquier método, cualquier metodología, si tenéis que hacer el marco teórico, si tenéis que entender algunos resultados, algunas tablas, etc. ChatGPT es vuestro mejor aliado. Siguiente aplicación muy útil de ChatGPT que nos ayude a presentar resultados. En mi campo yo uso mucho las matemáticas y tengo que presentar muchos resultados numéricos y a veces se me hace un poco farragoso explicar todos los números que hay, cómo presentarlo, ¿no? Entonces aquí podéis ver que tengo un documento con varios resultados provisionales de mis estimaciones. Entonces a veces presentarlo siempre en tabla no queda bonito o queda un poco demasiados números aquí que no sabría cómo hacer. Entonces vengo a ChatGPT y le digo que me ayude a mostrar los resultados de cualquier investigación, en mi caso de una cosa que llamamos los economistas elasticidades, de diversas formas. Le pregunto cómo puedo presentarlos y le pido que también coja los resultados que le he subido aquí en los archivos de proyecto y que me los presente en formato de tabla y también que lo haga en formato de gráfico. Y mirad qué pasada, esto nos va a ahorrar un montón de tiempo. En lugar de estar con LaTeX o con cualquier PowerPoint o cualquier forma de presentar investigación ahí picando a mano, podemos venir y decirle que nos genere él mismo los resultados. Primero nos lo ha mostrado en forma de tabla, como se lo he pedido, ha cogido los resultados y me los ha puesto las diferentes estimaciones que he hecho en forma de tabla, pero es que no es solo eso, lo más bonito es que me ha hecho un gráfico muy digno y bastante, digamos, estándar sobre los datos que yo le he pedido, ¿no? En este caso tengo diferentes estimaciones y tengo diferentes resultados, ¿no? Entonces lo que ha hecho es coger y ponerme los diferentes resultados con un gráfico de barras, que es lo que le he pedido, ¿no? Más cosas que podemos hacer. Esto es un gráfico interactivo. Si venimos aquí, esta opción la tenemos desactivada, la activamos y es un gráfico interactivo. Aquí podemos venir y ver los puntos de datos que tenemos en cada barra. Además, también podemos cambiar los colores, podemos darle un código hex de cualquier color que queramos y evidentemente esto lo podemos exportar, nos lo descargamos y ya tenemos una tabla para presentar en nuestra investigación. Siguiente aplicación de ChatGPT es, volviendo un poco al artículo que os he enseñado antes, que estoy escribiendo, decirle que nos haga de corrector ortográfico, que nos haga de proofreader, que se llamaría en inglés, y yo le digo que reescriba, por ejemplo, la sección 6.2 de mi artículo, y le digo que la escriba evidentemente en tercera persona y en voz pasiva, que es normalmente como escribimos artículos académicos. Le he especificado que lo haga en inglés porque, aunque estoy haciendo el vídeo en español, mi tesis la estoy escribiendo en inglés, y le voy a pedir que lo abra en el lienzo para que sea interactivo, para que yo pueda escribir, ajustar algunas cosas y después copiarlo a mi artículo. Bien, aquí ya nos ha escrito la sección. De nuevo, esto es interactivo, como siempre, recordad, podemos escribir, bla bla, podemos interactuar con esto. Id con cuidado porque a veces ChatGPT lo que hace es alucinar un poco y empieza a meter cosas nuevas, empieza a decir cosas que no son reales. Entonces, cada cosa que reescribáis con ChatGPT, id con cuidado y verificando que sea real y que sean vuestras palabras lo que queráis decir. Siguiente modo de usar ChatGPT es proponer títulos alternativos para vuestra investigación. Tenéis que ser muy inteligentes con esta herramienta porque el título y el abstract de vuestra investigación van a determinar el éxito prácticamente de vuestro artículo. Es decir, si tenéis un título aburrido y un abstract que no llama a leer el artículo, poca gente se lo va a leer porque es lo primero que vemos de un artículo, es lo primero que llama la atención. Y si no le dais alguna razón al lector para que se quede con vosotros, por así decirlo, no vais a tener un impacto positivo con vuestro artículo. Entonces yo le digo que proponga títulos alternativos para mi investigación y le doy las características del título. Es decir, deben ser títulos llamativos e impactantes que intriguen al lector. También le pido que reescriba el abstract de mi investigación teniendo en cuenta la estructura típica y muy estándar de un abstract. Es decir, primero, la pregunta de investigación, importante para causar un poquito de curiosidad al lector, ¿no? que nos está leyendo. Segundo, el objetivo de nuestra investigación. Tercero, los resultados principales.
Y por último, alguna conclusión básica, ¿no? Fijaos qué bueno es esto. Primero de todo tenemos los títulos alternativos y ya son títulos un poco más, digamos, llamativos, son un poco de clickbait, ¿verdad? Aquí tenemos pagos para el retraso, competencia o colusión en el mercado farmacéutico. Esto ya llama más que decir simplemente competencia en el mercado farmacéutico, ¿no? Pagos para el retraso, ¿qué es esto? El precio del tiempo, cómo los acuerdos de pago por retraso moldean la competencia. Competencia aplazada. Estos títulos tienen sustancia, ¿no? Hay que ir con cuidado porque a veces algunos journals, algunas revistas especializadas no nos van a aceptar títulos muy, digamos, polémicos, ¿verdad? Pero esto os puede dar una idea de cómo adaptar vuestros títulos. Siguiente parte del prompt nos ha dado el abstract revisado y lo chulo de esto es que de nuevo nos lo divide en el objetivo, los resultados principales y las conclusiones. De nuevo, esto os recomendaría que os lo llevarais al lienzo, lo editaseis, lo cambiaseis aquí y luego una vez ya estéis contentos con esto, lo copiáis y lo pegáis en vuestro documento, en vuestro artículo, lo que sea. Un truquito muy importante es que también le podéis decir que os dé las categorías JL de vuestro artículo. No sé si todos tenéis este tipo de categorías, pero al menos en economía son una serie de números, una combinación de números y letras que estandarizan pues los artículos dentro de varias categorías. En mi caso pues estará dentro de la organización industrial, estimación de la demanda, etcétera. Entonces yo le pido a ChatGPT que me dé las categorías JL y directamente me las da, como podéis ver, pues eso, oligopolio, mercados imperfectos, también hablo de la industria farmacéutica, biotecnología, etcétera, pero también hablo de derecho y varias cosas, ¿no? Entonces directamente nos da las categorías JL que tenemos que dar al enviar un artículo y vemos que nos ahorra mucho tiempo. Bien, la última función súper útil de ChatGPT es que nos ayude como una especie de coach de productividad. A veces los doctorandos, los investigadores, tenemos mucho tiempo para completar una tarea, sobre todo los doctorandos tenemos 4 años para completar nuestra tesis y tendemos a relajarnos mucho, bueno, me quedan 3 años, me quedan 2 años, aún puedo escribir mi tesis, pero es que el tiempo pasa muy rápido y a veces tenemos que apresurarnos para acabar escribiendo un artículo. Entonces, a mí me gusta mucho que me ayude a derivar un poco los tiempos de los objetivos que me quedan para cumplir los plazos de entrega de mi tesis. Entonces vengo y le digo que estoy haciendo una investigación sobre lo que estemos haciendo y le explico mi problema. En este caso me está llevando más tiempo de lo normal, pues derivar el modelo matemático con un software y me está costando un poco entender cómo hacer el análisis estadístico, ¿no? El objetivo es tener un artículo escrito para principios de verano de 2025, así que le digo que me ayude a planificar los tiempos y quiero tener el artículo escrito para mayo de 2025. Importante esta última frase porque así ChatGPT parte de un punto final, es decir, mayo de 2025 tenemos que tenerlo todo finalizado y nos va a derivar pues cuánto tiempo tenemos que dedicar a cada cosa en función también de lo que cueste o no. Entonces aquí nos da pues las etapas en las que tenemos que derivar nuestra investigación. Primero pues nos da un par de meses, cosa lógica, para derivar el modelo y las simulaciones, que es un tiempo más que razonable para hacer esta tarea, pero que lleva tiempo, entonces nos da un par de meses para esto. Después tenemos el análisis de los resultados en marzo de 2025 y lo que me gusta es que nos da fechas específicas, es decir, para el 10 de marzo debemos tener el análisis preliminar ya hecho y tenemos 10 días para empezar ya a redactar el apartado de resultados. Nos da las tareas específicas que tenemos que ir completando como una especie de checklist y por último pues tenemos que redactar el artículo evidentemente en abril de 2025 y tenemos todo mayo pues para revisar el artículo, para enviarlo al supervisor y para que nos dé feedback. En fin, muchas gracias por manteneros hasta el final del vídeo, espero que estas técnicas de ChatGPT os sean muy útiles para vuestra investigación. Me encantaría saber cómo usáis vosotros todo este tipo de plataformas, así que dejadme en los comentarios si usáis algún prompt adicional o si le dais algún uso distinto al que os he mostrado. También recordaros que ofrezco asesorías gratuitas a estudiantes de doctorado, investigadores, académicos que estén atascados en su tesis, que estén atascados en su investigación y necesiten un poquito de claridad mental o de ayuda con su productividad para escribir su tesis. Te dejo también el enlace en la descripción. Como siempre, muchas gracias por manteneros hasta el final del vídeo y nos veremos la semana que viene. Adiós.